Sí, Santiago me pregunta si es la primera clase, sí, porque la otra hubiese sido el martes que por el feriado no hubo clase. Bueno, vamos de a poco arrancando. Buen día para todos y todas. Eh, Algunas caras conozco por lo que veo, o algunos nombres recuerdo de cálculo 1A, otros no. Mi nombre es Alejandro Ortiz y junto con Omar Echenique, que supongo que anda por ahí o está por sumarse, vamos a... ¿Está bien? ¿Cómo Hola, estás, Fíjese que Omar? yo ya le cambié el ¿Cómo estás, nombre, buen Omar? ¿no? día. Buen día. Buen día. Junto con Omar, que después va a dar una parte, vamos a estar a cargo de este grupo, martes y jueves de 8 a 10, de cálculo 1B. Pero bueno, algunos ya nos conocen por lo que veo, los que estuvimos en cálculo 1A. Este año tenemos este horario y bueno, vamos a estar trabajando en este formato novedoso para este año. Vamos a seguir de a poco mejorando y todos aprendiendo un poco. Bueno, les cuento, me están haciendo preguntas sobre las clases y eso sí que ya les voy explicando algunas cosas y ya nos vamos metiendo en tema y después arrancamos con la clase. El formato es bastante parecido al del primer semestre, los que hicieron cálculo 1A. Los contenidos son diferentes, ahora les cuento cuáles son. Eh, Van a haber clases grabadas, sí, van a estar en materiales, si ustedes entran en el EVA, acostúmbrense, y más en este contexto, a entrar bastante al EVA y ver los materiales que hay subidos. Por ejemplo, van a estar las clases grabadas de Gabriel Cuates, que es el encargado de este curso. eh, Él va a ir subiendo a medida que avancemos en el curso, va a ir subiendo los videos de estas clases, de los temas, digamos, de las semanas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hoy, que ahora en esta semana que estaríamos arrancando con función inversa, ya hay un video colgado de ese tema, ustedes lo pueden mirar eh, y bueno, y después ir a la clase o, bueno, complementar con lo que vamos en la clase. Yo me guío mucho por lo que está por el programa, por lo que está en el libro y bueno, y también por los videos y las indicaciones de Gabriel, o sea que no le veo mucho sentido en grabar otro video aparte. Me parece que con eso que hace Gabriel está más que bien. También van a haber ejercicios resueltos, hay algunos videos también, hoy por ejemplo ya hay un video del propio Gabriel Cuates resolviendo algún ejercicio. Este, Pero bueno, la idea es que usemos estas clases para una pequeña introducción teórica de repente o sea, dar un poco de contexto teórico de los temas que damos y después hacer algunos ejercicios también. Y un poco teórico-práctico sería la clase. Vamos a ir avanzando en los temas. Eh, sí, y soluciones, sí, se suben algunas soluciones de ejercicios de examen y de revisión. A medida que vayamos avanzando en el curso les voy informando un poco más, pero sí, la idea es que con este formato tener mucho más materiales subidos y soluciones que a ustedes por supuesto que siempre la recomendación es que intenten hacerlos ustedes, los ejercicios, y enfrentarse a los problemas ustedes y que después pregunten dudas, ¿no? Pero bueno, a veces algunos van más adelantados o quieren hacer otras cosas y les sirve tener las soluciones para saber si lo que hicieron está bien. Entonces tratamos también de subir o también pueden preguntar, entrar al EVA y hay profesores que están todo el tiempo en 2 horarios contestando preguntas y pueden dejar una pregunta que no va a demorar demasiado en que les conteste, si tienen alguna duda sobre algún ejercicio que hicieron o si está bien o les pueden ir guiando, no decirle la solución, pero por lo menos ir guiando para que sigan con el ejercicio. ¿Tá? Bueno, les cuento un poco que ya veo que están un poco ansiosos y van preguntando sobre el formato. Van a ser el,
La evaluación van a ser 3 revisiones, ¿sí? Van a ser 3 revisiones. Una que va a ser dentro de poco, dentro de unas 3 semanas, ya vamos a tener la primera revisión, por la semana del 17, 20, por ahí, les vamos a informar bien, pero ahí va a ser la primera revisión. Después vamos a hacer otra en el receso intermedio, o sea, cuando terminemos la primera parte del curso, y bueno, y otra al final. ¿Sí? Las 2 primeras son de 25 puntos, sobre 25 puntos, y la última sobre 50 puntos. ¿Sí? Esa va a ser la forma de evaluación. ¿Está? En principio online, las primeras al menos, y bueno, después veremos cómo evoluciona esto, pero entiendo que todo el curso va a ser online. ¿Sí? Bueno, le cuento un poco los temas y ya después nos metemos en el curso. El libro que vamos a usar, o las notas, digamos, del curso, están subidas en el EVA, ¿sí? Y bueno, también quizás que alguno lo tenga, no sé si lo pueda ver acá. Yo tengo un formato impreso, Cálculo 1B se llama, no es muy original el nombre. Es un material teórico práctico, ahí tienen todos los temas, la parte teórica desarrollada, algunos ejemplos hechos, y después toda la parte de ejercicios que iremos haciendo que iremos haciendo en el curso. ¿Sí? Como grandes temas, tenemos el primer tema que vamos a arrancar hoy, que es función inversa, ¿sí? Que incluye funciones trigonométricas, ¿sí? Y después continuidad y derivabilidad de funciones, derivada de la función inversa, o sea, derivada ya vimos, pero en cálculo 1A, pero es básicamente un tema ahí de derivada de la función inversa, ¿sí? Después el segundo gran tema es el desarrollo de Taylor, ¿sí? La primera revisión va a ser básicamente sobre función inversa, ¿sí? Y después en la segunda irá Taylor y continuidad y alguna otra cosa que queda ahí. Y el último tema, y es quizás la mitad del curso, es toda la parte de integrales, ¿tá? Que eso irá para la última revisión. ¿Sí? Esos son como los temas que vamos a dar en el curso. ¿Tá? Están todos ahí en el índice del libro y bueno, y en ese libro es donde se pueden, con el que vamos a seguir las clases. ¿Sí? Ahí está. Bueno, gracias a quien está contestando ahí. Hay 3 revisiones, de 25 las 2 primeras y 50 la última. Y bueno, los mínimos son iguales que los de cálculo 1A, ¿no? O sea, hay que llegar en total a 50%. No tengo claro, sí no tengo claro lo de los mínimos de cada una de las revisiones. Porque en cálculo 1A no había mínimos en las primeras y sí en la última. En este caso no tengo del todo claro. No sé, Omar, si vos lo tenés claro, si no se los averiguo bien para la próxima. No lo sé, no. Ah, ok. Bien. Bueno, bien. Bueno, ¿alguna otra duda sobre el curso, sobre el funcionamiento? Si no, ya arrancamos con la clase. Nada, una cosa más antes de arrancar. Si tienen dudas, pregunten. Somos dos a la vez. Me gustaría si alguien se anima a preguntar con vos, digamos, mejor. Así parece, dejamos de mirar fotos y nos vemos un poco las caras o nos escuchamos. Pero bueno, si alguno no Yo quiere tengo hablar, una pues duda. sí, Los temas que van para este curso, diferentes a los sí. de antes. ¿Cómo? No te escuché bien lo último. Que los temas que damos en el curso son diferentes a los de antes, porque yo había cursado antes, ¿Antes hace cuándo? varios. No, varios años sí cambió. Si es respecto al año pasado, son los mismos. Gracias. Ahora o sea, si tú mirás todos los temas entre cálculo 1A y cálculo 1B son los mismos. Lo que pasó fue como que un poco se entreveraron y se repartieron diferente entre los dos cursos. Por ejemplo, no sé, antes derivada se daba en cálculo 1B, ahora se da en cálculo 1A, por decirte algo que se me viene a la mente ahora.
creo que inversa, si no me acuerdo, no sé si no se daba también en cálculo 1A antes, pero eso cambió un poco, que se distribuyeron diferentes los temas, se agregaron y sacaron algunas cosas y quedó diferente todo, las dos materias como un curso solo, pero si el año pasado lo cursaron, son exactamente los mismos. Creo que el último gran cambio fue el año pasado. Hola, ¿sí? ¿Se me ¿Sí? escucha? Está, Sí, buen sí, día. perfecto. Buen Está, día. ¿cómo es? Quería preguntar sobre los materiales que están subidos al EVA, porque aparecen notas de cálculo 1A y notas de cálculo 1B semestre 2. ¿Qué, las de cálculo 1A son solo para repaso o es la que vamos a dar también a lo largo del año? No, lo que pasa que cálculo 1, sí, gracias. Lo que pasa que cálculo 1A también se puede, hay grupos este segundo semestre, o sea, Ah, está. hay gente que puede estar cursando en este semestre cálculo 1A, pero es el mismo material que se usó en el primer semestre. Para Está, este curso gracias. son las notas de cálculo 1B. Está ok, gracias. ¿No? ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, como les decía, traten de, si se animan, a preguntar, no se queden con dudas, aprovechen la clase, o sea, ustedes van a tener muchos materiales colgados, como decíamos, las clases grabadas y materiales y eso, pero por lo que, lo que está bueno aprovechar la clase de práctica esta, o teórico-práctica, para bueno, las dudas que tengan, o si vieron un video y algo no les quedó claro, o no sé, ¿tá? Eso somos totalmente abiertos a que participen y pregunten oralmente o en el chat. Ahí está. Alejandro Ortiz y Mario Chenique somos los profesores. Gracias, Micaela. Sí, sí, correcto. Las notas que están en el EVA son las de todo el semestre. ¿Sí? Es el PDF del libro que les mostré, de unas 50 páginas más o menos. Después, bueno, lo que podemos ver y se va a ir subiendo, o si no está subido ya, son, porque, por ejemplo, revisiones de otros años, como para practicar. Algunas están en el libro y bueno, algunas otras más recientes no, entonces también pueden estar disponibles para que hagan ejercicio. ¿Sí? Bueno, arrancamos. Bueno, les voy a compartir la pantalla, a ver si puedo. Un segundito. Que voy a abrir primero. ¿Ahí están viendo? Sí, profe. Sí, Ah, se ok. ve. Bárbaro, gracias. Bueno, Sí, bien. como les decía, dale, vamos arriba. Como les decía, el primer tema es el de función inversa y bueno, vamos a arrancar por ahí. Vamos a ver si es que me deja pasar esto ahí. Ahí está. Para poder entender eh, bien, o para poder hallar la inversa de una función, tengo que cortar un poquito por acá. ¿Sí? Tenemos que entender bien primero, repasar la definición de función, ¿no? ¿Se acuerdan lo que era la definición de función, no? Era una relación, eso ya lo habíamos visto en cálculo Profe, 1A. no se ve el PPT, se ve como una carpeta. No sé si estabas compartiendo un PPT. Sí, estoy compartiendo. ¿No lo ven? ¿A todos les pasa lo mismo? No, no Yo se estoy ve, viendo una Alejandro. carpeta. ¿No? A ver. No se ve ese.
A ver, denme un segundito. Porque es un... A ver, vamos de vuelta. ¿Ahí? No, todavía. No. Profe, lo que pasa es que vos al abrir otro programa tenés que entrar en compartir pantalla y poner ese programa, porque si no te va a aparecer solo la Ah, carpeta. a ver. Lo que pasa que es un... No es un, es un PPT. O sea, ya está, salta la presentación, se abre toda y por eso es que no. Cuando tengas abierto, anda a compartir pantalla otra vez y ahí tal vez te aparece las PPT A ver, y apretas ahí. bueno, vamos arriba. ¿Ahí? Ahora Sí, ahí sí. Sí, sí. Alejandro. Sí. Gracias. ¿Quién fue que me dio la gran mano? ¿Maite? Yo, Maite, sí, de Muchas nada. gracias. Bueno, muy bien, perdón. Todavía estamos aprendiendo. Bueno, perdón, como les decía, lo primero es entender bien lo que es una función para después plantearnos o querer entender lo que es la inversa de una función, ¿no? Entonces repasemos brevemente, esto ya ustedes lo saben o lo vieron, la definición de función, ¿no? Una función era una relación, ¿sí? No cualquier relación, en la que a cada elemento del conjunto A le hace corresponder uno y solo un elemento del conjunto B. ¿Se acuerdan? Teníamos el conjunto A que era el dominio y el conjunto B que era el codominio, ¿no? Y la clave para que eso sea una función y no cualquier relación es que cada elemento de A tiene uno y solo un correspondiente en B. Eso que parece muy básico y así es dicho, parece muy sencillo, implica muchas cosas, o por lo menos un par de cosas, ¿no? Que cada elemento de A tiene uno y solo un correspondiente en B, ¿qué quiere decir? Por un lado, que todos los elementos de A tienen correspondiente en B, ¿sí? Si a cada elemento de A le corresponde uno, quiere decir que no queda ninguno en el conjunto A que no tenga correspondiente en B. ¿Se acuerdan? Correspondiente, imagen, son la misma cosa, ¿no? Yo relacionaba los elementos de un conjunto A con los elementos de un conjunto B. ¿Sí? Entonces, a cada elemento de A, o sea, no puede quedar ninguno sin correspondiente. Primera cosa. ¿Tá? Y lo otro importante es que cada uno de esos elementos que tiene correspondiente tenga una sola imagen, un solo correspondiente. O sea, no puede pasar que un elemento del conjunto A le correspondan dos valores. ¿Tá? ¿Ustedes se acuerdan? Cuando veíamos funciones lineales, cuadráticas, las que sea, para cada valor que tomaba la X, la imagen era un solo valor posible. ¿Está bien? No, si sucedía que habían un valor que tuviese dos imágenes, eso no era una función. ¿Tá? Esto, dicho así, muy simplificadamente, implica todo eso. ¿Tá? Bueno, al conjunto de partida le llamábamos dominio y al conjunto de llegada le llamábamos codominio, ¿no? Entonces, veamos un ejemplo muy sencillo y didáctico para ilustrar esta situación, ¿no? Supónganse que yo tengo el conjunto A, que tiene estos cuatro elementos, vamos a hacerla fácil, porque en realidad en la práctica pueden tener infinitos elementos los conjuntos, pero bueno, vamos a hacerla fácil y veamos que tiene cuatro elementos, el 1, 2, 3, 4, y le corresponden elementos en el conjunto B. Veamos si esto es una función, ¿no? Fíjense, la condición es que a cada elemento de A le corresponda 1. Fíjense, al 1 le corresponde A, al 2 le corresponde A, al 3 le corresponde C y al 4 le corresponde D. ¿Sí? ¿La cumple esa o no?
Sí, ¿no? Sí. Cada elemento de A, cada elemento de A tiene una imagen en B. ¿Sí? Eso quiere decir, cada uno de ellos, no queda ninguno sin correspondiente. Eso se cumple. Y después, lo otro que nos pedía es que todos tengan una sola imagen, ¿no? Que cada uno de ellos tenga una sola imagen. Y bueno, el 1 tiene A, el 2 tiene A, el 3 tiene a C y el 4 tiene a D. No pasa que el 1, por ejemplo, tenga a A y a C, por ejemplo. ¿No? Ahí no sería función. Esto que pasa acá no hay problema, porque en realidad que 2 y 1 tengan la misma imagen no sería problema. Porque sí están cumpliendo que cada uno tiene una imagen y que cada uno tiene una sola. Entonces eso no contradice la definición de función. ¿Ya? Entonces esta relación que definimos acá es una función. ¿Está? Es función, bueno, efectivamente, por todo lo que dijimos. ¿Está? Cada elemento de A tiene uno y solo un correspondiente en B. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Hasta acá nada nuevo, ¿no? Solo repasar la definición de función. Entonces, la pregunta que me hago yo ahora es decir, bueno, dado que esto es una función, ¿existe la relación inversa? Yo puedo ir para atrás, puedo decir, este es mi dominio ahora y este es mi codominio, o sea, ahora defino otra función que me relacione los elementos de B con los elementos de A. Esa es la pregunta que me hago cuando me quiero plantear si efectivamente existe o no la inversa. ¿Sí? Si existe la vuelta, ¿no? Si esa vuelta es una función también. ¿Tá? Y de ahí empiezo a plantearme las condiciones que debería cumplir una función para que tenga inversa o no. Entonces, veamos qué pasa, ¿no? Si yo defino otra función, llamémosle G para llamarla diferente, que ahora relaciona los elementos de B con los de A. Voy al revés, voy para atrás, ¿no? Veamos No si la es o no. ¿Cómo? Que no la cumple, Ahí está, no la cumple, ¿no? porque ¿Por B qué? queda sola. Por ejemplo, ¿tá? Si yo quiero aplicar la definición de función que vimos recién en esta nueva relación que va de B a A, ¿qué pasa? Por ejemplo, B no tiene correspondiente. Y la definición decía que a cada elemento del conjunto de partida le tiene que corresponder una imagen en el otro elemento, en el otro conjunto. Entonces, falla por ahí. ¿Solo por ahí falla? Y por A también porque tendría dos elementos, el 1 y el 2. Ahí está. Por ejemplo, este elemento de acá tiene dos correspondientes. ¿Sí? Eso no puede pasar. Que haya un elemento que tenga dos imágenes. Fíjense, ¿no? El A, con el C y el D no hay problema. Pero el A tiene dos correspondientes. Entonces, esta relación que va al revés ahora, la vuelta, digamos, de este conjunto, no es función. ¿No? ¿Sí? Por esas dos situaciones, ¿no? Lo que ahora les queda ahí lo que dijimos, ¿no? El A Así tiene dos correspondientes. ¿Cómo? Para que sea función tiene que tener, o sea, cumplir dos condiciones. Que cada dominio tenga un solo codominio y que no se pueda repetir. Claro, a ver, para que sea función tiene que tener cada elemento del conjunto, cada elemento del dominio, tiene que tener uno y solo un correspondiente. Eso implica dos cosas. Eso implica dos cosas. O sea, eso es la definición de función que ya la conocían. Eso implica dos cosas. Una, que no quede ningún elemento sin correspondiente, como cosa que acá no se cumple, ¿verdad? El B no tiene correspondiente. Esa es una de las cosas que implica la definición de función. Y lo otro es que a cada elemento le corresponda uno solo, que no pase que hay un elemento que tiene dos imágenes, como pasa con A en este caso, ¿no? ¿Sí? Sí, gracias. O sea, estamos tratando de ver si yo defino, si tengo una función, que arranqué, lo era una función, ¿no? Cuando yo iba de A a B era una función, si me puedo decir que esa función tiene inversa.
Eso quiere decir poder plantearme la vuelta, ir de B a A y ver si eso es efectivamente una función o no. ¿Ya? Si fuese función, yo podría decir que esa función es la inversa de la original, de la f, ¿verdad? Pero no, claramente en este caso no se cumple y no puedo decir que exista la relación inversa. ¿Está? ¿Está? Entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya empezamos a descubrir, o empezamos a plantearnos las cosas que deberían cumplir una función para que sí. Vanessa, estás con el micrófono abierto. Perdón, perdón. Sí, sí, una. Ahí está. Nos estaban viendo el chat que vi que había preguntas y está, pero ya lo dijimos, ¿no? Dada una función, volvamos atrás. A ver. Arrancamos de la definición de función, que ya la conocíamos, y veíamos que tenía que cumplir una función para ser tal, ¿no? Para ser función. Y bueno, eso es que a cada elemento de A le corresponda uno y solo uno en B. Eso implica dos cosas implícitas. Que todos los elementos de A tienen correspondiente. Cuando yo digo correspondiente, es lo mismo que decir imagen, ¿sí? Cada elemento de A tiene correspondiente o tiene imagen en B. ¿Sí? Eso quiere decir que todos los elementos tienen imagen. No hay ninguno que quede suelto sin imagen. Y además que cada uno tiene uno solo como correspondiente. ¿Está? Acá esto no contradice la definición de función, porque son elementos diferentes que tienen la misma imagen, pero cada uno de ellos tiene uno solo. Es diferente a lo que pasa acá. Cuando yo me planteo la relación, la vuelta, digamos, de B a A, tengo, por primer punto, por lo que falla esto, que hay un elemento que no tiene imagen, cosa que no puede pasar en una función. Y lo otro es que hay uno que tiene dos imágenes. ¿Sí? Y eso contradice la definición de función. ¿Está? Bueno. Bien. Entonces, eso ya nos va dando la pauta de algunas cosas que deberían cumplir las funciones originales de las que arranco para que tenga inversa. Si yo tengo una función que no tiene estos problemas, ¿no? Lo que obtengo cuando hago la vuelta va a ser una función invertida. Bueno, entonces una de las condiciones que debe cumplir, y ahora vamos a ver por qué, una función es que sea inyectiva. Quizás alguien haya oído hablar de eso, ¿sí? Vamos a ver la definición formalmente y después vamos a verla en el ejemplo y en la práctica. Entonces, una de las condiciones es que la función sea inyectiva. ¿Qué quiere decir que una función sea inyectiva? Bueno, es que a elementos distintos del conjunto A le corresponden elementos distintos de B. ¿Está? Con una notación matemática que está acá, sería esto, ¿no? Si yo tengo un x1 que pertenece al conjunto A, que era el dominio, y tengo un x2 que pertenece al mismo dominio, o sea, si tengo dos elementos del dominio que son diferentes, las imágenes tienen que ser diferentes. Eso es lo que me está diciendo. Eso es que una función sea inyectiva. ¿Está bien? Que a elementos distintos del dominio le corresponden imágenes distintas en el codominio. ¿Está bien? Veamos el ejemplo, volvamos al ejemplo que estábamos viendo. ¿Cumple que es inyectiva esta función? Fíjense, ¿qué dice la definición? Que a cada elemento, que a elementos diferentes le tienen que corresponder imágenes diferentes. Entonces no sería inyectiva. No se cumple, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? A ver, Andrea. Porque a 1 y 2 le corresponde el mismo A. Ahí está. Por ejemplo, 1 y 2 son elementos diferentes del dominio, ¿verdad? 1 y 2 no, son elementos diferentes. Y a los dos le corresponden A. O sea, si yo hago f de 1 me da A y f de 2 me da A también. ¿Sí? Dos elementos diferentes tienen la misma imagen. Donde pase una vez, ya alcanza para decir que la función no es inyectiva. ¿Está? Donde pase en un solo caso, como pasa acá, ya alcanza para decir que la función no es inyectiva. ¿Está bien?
Bueno, con el resto de los elementos no tengo problema, ¿no? Porque al 3 le corresponde C y al 4 D, o sea, ahí no hay repetición. Pero eso hace, al tener dos elementos distintos que tienen la misma imagen, eso hace fallar la inyectividad. Eso alcanza para decir que la función no es inyectiva. ¿Está bien? ¿Está? Es lo que les decía acá, ¿no? 1 y 2 son diferentes, pero las imágenes son iguales. F de 1 y F de 2 son iguales a A. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Dudas? Sí, todo claro. Vamos arriba. ¿Está? Entonces, esta función no es inyectiva. Veamos otro ejemplo. ¿No? Fíjense, si fuese así, ¿no? Esta función. Ahora, ¿qué tengo? Tengo el 1, 2, 3, 4 y tengo relaciones diferentes, ¿no? El 1 va con A, el 2 va con B, el 3 va con C y el 4 va con E. Esta Ahora sí. función. Diga. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Porque a Porque elementos diferentes... Sí, perdón. porque cada elemento del dominio le corresponde a diferente codominio. Exacto. A cada elemento del dominio le corresponde un elemento en el codominio. ¿Sí? ¿Sí? No hay ningún elemento de B que sea correspondiente de más de un elemento de A. ¿Tá? Un ejemplo de este tipo sí sería inyectiva, ¿verdad? Tengo a cada elemento diferente de A, del conjunto A, le corresponde un elemento diferente en B. Entonces, este ejemplo muy sencillo, este segundo ejemplo muy sencillo, sería inyectiva. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Entonces, volvamos un segundo al ejemplo original y a la vuelta que habíamos planteado. Porque no perdamos de vista que esto no es que estamos queriendo definir función inyectiva porque sí, tiene que ver con el concepto de función inversa, ¿no? Volvamos al ejemplo inicial, ¿no? Que no era inyectiva, ya lo vimos, ¿no? Bueno, ¿por qué incide la inyectividad en que no sea en la vuelta, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando yo hago esta vuelta, si pasa esto, que hay dos elementos distintos que tienen el mismo correspondiente, cuando vuelvo, me va a pasar siempre que va a haber un elemento que tenga dos correspondientes. Y por tanto, no va a ser función. ¿Está bien? Por eso es necesario que la función sea inyectiva, ¿verdad? Porque en este caso, con una función no inyectiva, cuando doy vuelta, lo que me queda como relación inversa no es función. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, una función inyectiva siempre es función. Función. Sí, la función inyectiva, o sea, que la función sea inyectiva es una propiedad más de una función. Ya es función. Sí, pero digo, la inversa, si es la inversa no se cumple, no sería inyectiva. Exacto. Al revés, para que sea inversa, para que la función tenga inversa, debe cumplirse que sea inyectiva. No es la única condición, pero es una de ellas. ¿Está? O sea, yo puedo tener una función, como vimos hoy, la primera que vimos. Esto es una función, ya dijimos que lo era. No es inyectiva, pero función sigue siendo. ¿Está? ¿Por qué afecta la inyectividad? ¿Por qué es importante que sea inyectiva? Bueno, porque cuando vayas a ver la inversa, si la función no es inyectiva, me va a pasar esto. Lo que me quede como inversa no va a ser función. Entonces no voy a poder decir que sea invertible. Bueno. A ver. ¿Hay alguna pregunta por el chat? A ver. Ok. Bien. Estaban adelantando.
Bueno, pero no es la única condición, ¿verdad? Ya algunos quizás lo saben o quizás se están adelantando ahí en el chat, ¿no? La otra condición, y ahora después vamos a concluir y vamos a ver por qué tiene que ver con la inversa, es que la función sea sobreyectiva. ¿Tá? ¿Qué es que una función sea sobreyectiva? ¿Alguien sabe? A ver, antes de ver las definiciones y todo, ¿alguien se anima a tirar una idea de qué es una función sobreyectiva? De que el recorrido tiene que ser igual al codominio. Perfecto. Porque después cuando se da la vuelta a la función, todos los elementos del conjunto A tienen que tener un elemento del codominio. Por eso ahí está, ahí está. Cuando yo miraba la vuelta, volvamos de vuelta acá, habían dos problemas, ¿no? Uno lo soluciono con la inyectividad, que era que cuando doy vuelta no me quede que un elemento tiene dos correspondientes. Pero había otro problema que era que me quedaba suelto un elemento, ¿no? Y la definición de función dice que todos los elementos del conjunto tienen que tener el correspondiente. Bueno, ese problema lo soluciono con que la función sea sobreyectiva. Pero antes de ver la definición, tenemos que definir bien lo que es el recorrido. Porque que una función sea sobreyectiva es lo que decía el compañero, es que coincida el recorrido con el codominio. ¿Sí? Entonces, primero tengo que saber cuál es el recorrido. Si yo sé bien cuál es mi recorrido, lo comparo con el codominio y ya fácilmente puedo saber si es sobreyectivo o no. ¿No? Entonces, lo primero es definir el recorrido. Esta no es una definición de función sobreyectiva, es una función de recorrido, una definición de recorrido de una función. ¿Tá? El recorrido, ¿quién es el recorrido? Son los I del conjunto B, o sea, ¿sí? Que son imágenes de algún elemento del conjunto A. O sea, el recorrido es el conjunto de las imágenes. ¿Sí? Va a estar en el codominio, va a estar en el conjunto B, y van a ser todos los elementos que son imagen de algún elemento del dominio. ¿Está bien? Son todos los que efectivamente son correspondientes de alguien, ¿sí? Que son las imágenes de algún elemento. ¿Está bien? Está dentro del codominio, pero no necesariamente coinciden. ¿Se entiende eso? Eso es importante, porque algunos se confunden y piensan que el recorrido y el codominio son lo mismo y no son lo mismo. Si bien pueden coincidir, no son lo mismo. Si no, no tendría sentido la definición que vamos a ver ahora, que es que una función es sobreyectiva cuando el recorrido y el codominio coinciden. O sea, cuando el recorrido es igual al codominio. ¿Ah? ¿Se entiende? Repasemos de vuelta, capaz que quedó entreverado. Una función es sobreyectiva cuando el recorrido y el codominio son iguales. ¿Sí? Bueno, ¿quién es el recorrido? El conjunto de las imágenes que están dentro del codominio, pero son todos los valores que efectivamente son imágenes de alguien, son correspondientes de algún elemento del dominio. ¿Sí? Por ejemplo, volvamos al ejemplo inicial. ¿Quién sería el recorrido acá? ¿Alguien se anima a mencionarme cuál es el recorrido de esta función? A, C y D, ahí como pusieron en el chat. Perdón, no te escuché bien. A, C y D. A, C y D, ¿verdad? Yo me fijo en ¿dónde va a estar el recorrido? En el codominio, que es el conjunto B, ¿no? Entonces, dijimos que son el conjunto de las imágenes, son los elementos del codominio que efectivamente son correspondientes de alguno. Entonces, los que efectivamente son correspondientes son el A, el C y el D, ¿verdad? El B no, porque el B no tiene no es imagen de nadie, ¿verdad? Entonces el recorrido va a ser el conjunto formado por A, C, D. ¿Está bien? Ese va a ser el recorrido. ¿Tá? ¿Y quién es el codominio? Todo el conjunto B, ¿verdad? Todo el conjunto B, formado por A, B, C y D. Entonces, en este caso, ¿esta función será sobreyectiva? No. No, porque recorrido y codominio no son iguales. ¿Está bien? Por un elemento que
que sobra acá, esta función no es sobreyectiva. ¿Sí? Para que fuese sobreyectiva, ¿qué debería ser? ¿Qué debería haber pasado? Que B sea correspondiente de un conjunto. Perfecto. O que B fuese correspondiente de alguien, bien, o que B no estuviera, por ejemplo, ¿no? También podría ser, ¿no? Que no estuviese en el conjunto B. ¿Está? Bien. ¿Está? El único que no es correspondiente es el B, y ahí lo que les decía, ¿no? El recorrido es ACD, ya lo que decimos, y no coincide en recorrido de dominio, por tanto, F no es sobreyectiva. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? A ver si me preguntan en el chat. Está. Bien. Está perfecto, las respuestas. Ahí está. Sí. ¿Cómo puedo solucionarlo fácilmente esto? Bueno, si yo defino una nueva función con un nuevo codominio, ¿sí? En vez de llamarle al codominio el conjunto formado por ABCD, si el conjunto formado por ACD ese es mi nuevo codominio de una función, bueno, ahora sí, cuando vaya a comparar, me va a quedar que la función es sobreyectiva, porque van a coincidir el recorrido y el codominio. ¿Está bien? Entonces, para ir pasando en limpio y quedando con algunas ideas. Cuando hablaba de inyectividad, ¿de qué hablaba? Fíjense. Cuando la función era inyectiva, ¿de qué estaba hablando? ¿De los elementos de quién? Que cada elemento de A tenga un elemento en B. Ahí está, cada elemento de A tenga un correspondiente en B. Bueno, todos tienen correspondiente, ¿no? Pero que sean diferentes, básicamente. Esa es la idea de inyectividad. Digo, en una función, a no confundirse con la definición de función, ¿no? Todos los elementos de A tienen correspondiente, eso es lo que cumple cualquier función. ¿Tá? La particularidad que tiene la inyectividad es que a cada elemento de A le corresponde uno diferente. A elementos diferentes le corresponden imágenes diferentes. ¿Tá? Pero a lo que voy es que estoy hablando de elementos del dominio de la función. Cuando hablo de la inyectividad, digo, a elementos distintos del dominio le corresponden imágenes distintas en el codominio. ¿Sí? Pero hablo del dominio de la función. ¿Sí? Cuando hablo de sobreyectividad, estoy hablando del codominio, ¿sí? Porque lo estoy comparando con el recorrido. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, a partir de la función inyectiva y sobreyectiva vamos a definir las funciones biyectivas. ¿Cuáles son las funciones biyectivas? Bueno, las que cumplen las dos cosas a la vez, que son inyectivas y sobreyectivas a la vez. ¿Tá? Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Puede pasar que una función, no como la que vimos en el ejemplo de hoy, que no era nada, no era ni inyectiva ni sobreyectiva. Puede pasar que sea una de ellas, que sea inyectiva y que no sea sobreyectiva, o al revés. O puede pasar que cumpla las dos, que sea inyectiva y sobreyectiva. En ese caso, decimos que es biyectiva, porque cumple las dos condiciones a la misma vez. ¿Está? Por ejemplo, sigamos con un ejemplo muy sencillo, muy ilustrativo y gráfico, ¿no? Esta función que tengo acá. Fíjense, ¿será inyectiva? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B. Listo. Eso no es la definición de inyectividad. Esa es la definición de función. Pero son elementos distintos de A que corresponden a elementos distintos de B. Ahí está, a no confundirse. Ahí porque sí. uno tiende a confundirse con la definición de función. ¿Tá? Lo que me dijiste primero era la definición de función, que está muy bien, pero no estamos hablando de inyectividad. Lo que dice la inyectividad es que a elementos distintos le corresponden imágenes distintas, ¿tá? Que es bastante diferente, es un poquito diferente a la definición de función, que la va a cumplir también. Pero. Entonces, ¿acá qué pasa?
a elementos distintos, por ejemplo, el 1 le corresponde A, al 2 le corresponde B, al 3 C y al 4 D. Todos los elementos tienen imágenes diferentes. Eso es que la función sea inyectiva. ¿Está? Bien. ¿Y será sobreyectiva? ¿Qué les parece? O sea, ahí nos fijamos en el dominio, ¿no? Dijimos, a elementos diferentes del dominio le corresponden imágenes diferentes. Sí, también porque todos los Bien, elementos ¿no? de B también le pertenecen a A. No queda ninguno solo. Ahí está. ¿Qué es lo que tengo? A no confundirse, nos estamos metiendo en las ideas si uno se entrevera con la definición y qué sé yo. Cuando Yo diría que si el es igual recorrido es igual al al codominio, codominio. ahí Sí, cumple. eso. Exactamente, ¿no? A no perder de vista la definición, volvamos atrás. La definición de función sobreyectiva es que el recorrido coincida con el codominio. O sea, solamente eso me dice. Es esto que estoy, no sé si lo ven ahí con la flechita, lo estoy marcando. Esa es la definición de función sobreyectiva. ¿Está? Entonces, lo que tengo que conocer es el recorrido. ¿Quién es el recorrido? El recorrido son el conjunto de las que son efectivamente imágenes, ¿no? A, B, C y D. Sí, Araceli levantó la mano. ¿Querías decir algo? No, iba a decir eso. Ah, está, bien. ¿Sí? El recorrido son los elementos del codominio que efectivamente son imágenes de alguien, ¿no? O sea, o podemos decir, es el conjunto de las imágenes. ¿Está? Y el codominio está definido. Es todo el conjunto B, ¿verdad? Entonces, quizá la dificultad que tengo yo para ver si es sobreyectiva es definir cuál es mi recorrido. Porque después lo comparo con el codominio, que siempre me lo dan como un dato. Van a ver, ¿no? A ustedes le van a decir, sea tal función que va de tal dominio a tal codominio. El codominio siempre se lo van a dar. Lo que no conocen a priori es el recorrido. Luego de hallar el recorrido, pueden compararlo con el codominio que está definido de antemano y decir si es igual o no, y en función de eso decir si es sobreyectivo o no. ¿Está? Bueno, esta función es sobreyectiva. Fíjense que lo que no pasan los dos problemas que veíamos hoy al inicio, ¿no? Que a elementos diferentes le corresponde la misma imagen, entonces cuando vuelvo para atrás no tengo ese problema de que lo que tengo a la vuelta no es una función, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí. Y como eso me lo garantiza la inyectividad. Y como es sobreyectiva, lo que pasa es que no hay ningún elemento suelto, ¿verdad? Porque si el recorrido y el codominio coinciden, lo que no pasa es que no quede ningún elemento suelto. No, como pasaba hoy, que quedaba el B, quedaba sin ninguna imagen, ¿no? O sea, perdón, el B no era imagen de ninguno. Entonces, cuando iba al revés, en la relación inversa, también fallaba la definición de función, porque habían elementos que no tenían imagen. ¿Está bien? Bueno, al ser inyectiva y sobreyectiva a la vez, la función es biyectiva. ¿Está? Entonces, básicamente, esta es la condición, si uno quisiera definir una sola, que tiene que cumplir una función para que sea invertible, para que exista la función inversa, o para que exista la vuelta esa que vimos al principio, ¿no? Es que sea biyectiva, que sea inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Sí? Quería mostrarles esto. A ver, volvamos al ejemplo inicial, ¿no? El que vimos apenas empezamos. ¿No? Esta función no cumplía nada, ¿no? Era función, pero no era ni inyectiva ni sobreyectiva. ¿Está? Es función, no hay drama. Pero, claro, cuando me planteo la vuelta, ¿qué pasa? Si me planteo la vuelta, que la llamamos función G, que sería lo que potencialmente podría ser la inversa, ¿qué pasa? Como no era inyectiva, cuando vuelvo para atrás, este elemento tiene dos imágenes, entonces falla y no es función. ¿Sí? Si es inyectiva, eso no va a pasar, y entonces cuando vuelva para atrás no va a pasar que va a haber un elemento que tenga dos imágenes. ¿Está bien? Y por ser sobreyectiva, ¿no? Acá lo que falla, al no ser sobreyectiva, queda un elemento suelto. Entonces cuando voy para atrás, este elemento no tiene ninguna imagen y por tanto no es función. ¿Se entiende? Sí. Por eso son
las dos condiciones a cumplir, o una sola, si queremos decir que sea biyectiva, que implica que sea inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna consulta? Estamos en un ejemplo un poco teórico y muy simplificado, ¿no? Donde tengo elementos contables, básicamente didáctico para que lo puedan visualizar, pero ahora ya nos vamos a meter con un ejemplo un poco más realista, ¿no? Alexis, ¿qué pasó? ¿Qué dice no? ¿No entendió? ¿O tiene alguna duda? Ah, ok. Está. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a meternos con un ejemplo. ¿Está? A ver, esto está muy bien para poderlo entender y para poderlo visualizar, pero bueno, los ejercicios no van a ser de este tipo, ¿no? Vamos a usar funciones de las que ya hemos trabajado, ¿verdad? Acá la PPT quedó mal y fíjense, dice ejemplo ahí, ¿no? F y hay dos cuadraditos, ¿verdad? Ahí lo que debería decir es de R a R. Este es el dominio y este es el codominio, ¿sí? Y acá usted no, quedó mal en la PPT, pero sería de los reales a los reales, ¿sí? ¿Me entienden? Está definida esta función, que es x cuadrado menos 1, que es una parábola, y el dominio son todos los reales y el codominio son todos los reales. Esto es lo que yo les decía hoy, que siempre cuando les den la función, ya queda definido el dominio y el codominio. ¿Tá? Sobre todo el codominio, que no lo tienen que hallar, y después lo van a tener que comparar con el recorrido y lo tienen ahí. Siempre va a estar definido, no tienen que hacer ninguna cuenta ni nada. Mirando la función ya sabemos cuál es el dominio y el codominio. ¿Sí? A ver. Bueno, es lo que estaba diciendo, ¿no? De R y R, Johanna, es lo que estaba comentando. En los cuadraditos va, el dominio son todos los reales y el codominio son todos los reales, de R a R. ¿Tá? Bueno, entonces vamos a ver si esta función, que esta la podemos graficar, ¿no? Es una parábola, podemos hallar el vértice, ¿tá? Esto tenemos que tener todo, lo tenemos que tener todo fresco, eso de poder graficar y todas esas cosas que ya vimos, pero para ahora las vamos a seguir usando, ¿no? Bueno, este tiene el vértice en menos 1 y es simétrica respecto del eje de las X, ¿sí? Y tiene raíces 1 y menos 1 y queda la gráfica de esta parábola, queda una cosa así, ¿verdad? Tiene concavidad positiva porque es positivo. Entonces, nada, me voy a preguntar si esta función tiene inversa, vamos a decir, ¿no? Entonces tengo que ver si es inyectiva, si es sobreyectiva, si alguna de las dos falla, no qué, ¿no? Entonces veamos. Para ver si es inyectiva, a ver, perdonen que alguien está preguntando algo. No, ya se están adelantando ahí está. Mira, algunos dicen que no cumple nada. Muy bien, vamos a ver. Para ver si es inyectiva, que es la primera pregunta que me hago, una de las formas de darme cuenta o de poder investigar si una función es o no inyectiva, la forma quizás más sencilla y más práctica, no sé, me parece, es una forma gráfica, ¿no? Es trazar rectas, fíjense, no sé si están viendo ahí, estoy trazando rectas horizontales, paralelas al eje de las X, que corten la gráfica, ¿no? Voy recorriendo la gráfica de la función con rectas paralelas al eje de las X. ¿Tá? Si en algún lugar esa recta corta en más de un punto, ya alcanza para decir que la función no es inyectiva. Eso que parece como un versito, en realidad tiene una explicación, porque fíjense, acá, ¿no? Acá pasé una recta y no cortó, no hay problema, pero alcanza con que pase una vez para decir que la función no es inyectiva. ¿Qué es lo que pasa? Acá, ¿no? Para este valor de x, que está entre 0,5 y 1, acá hay un valor de x,
que tiene como imagen este valor, que yo qué sé, 0,4, póngale que no, menos 0,4, póngale que no sé cuánto es, pero anda por ahí, ¿no? Y acá hay otro valor de la X, ¿tá? Que está entre -1 y 0,5 también, cuya imagen es la misma. Entonces, lo que está fallando es la definición de inyectiva, ¿no? Si yo tengo elementos distintos del dominio, tienen la misma imagen, ¿no? ¿Sí? Lo mismo que pasa acá, ¿no? En esta recta también. Este valor de X tiene como imagen 1. Este valor de X tiene como imagen 1 también. ¿Está? Pero con que pase una vez ya alcanza para decir que no es inyectiva, ¿no? Con que una vez yo trace esa recta paralela al eje de las X y corte a la gráfica en más de un punto, ya alcanza para decir que no es inyectiva. ¿Está? ¿Está? Entonces, la forma de darme cuenta es gráfica, ¿no? Trazar las rectas paralelas y si en algún momento cortan más de un punto, ya puedo decir que no es inyectiva. Lo que les quería mostrar es que de fondo lo que está es la definición de función inyectiva, ¿no? Yo con esas rectas que trazo, lo que estoy viendo es que hay dos valores de X que tienen la misma imagen. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, y ahora voy a ver si es sobreyectiva. ¿Será sobreyectiva? Bueno, algunos ya se animan a decir que no. Recopilemos un poco la definición de función sobreyectiva. ¿Qué es lo que tengo que saber? Que el codominio y el recorrido tienen que coincidir, ¿verdad? Tienen que ser iguales el recorrido y el codominio. ¿Está bien? Entonces, el codominio, como hoy les decía, siempre lo tengo definido, porque acá ustedes no lo ven, pero son todos los reales, ¿no? Lo que necesito hallar siempre, y a priori no lo sé, es cuál es el recorrido de esta función. ¿Está? Y bueno, una forma de verlo también es a través de la gráfica, ¿no? ¿Cuál es el recorrido? Dijimos que el recorrido es el conjunto de las imágenes de la función, ¿no? Va a estar sobre el eje de la Y, digamos, ¿no? Van a ser todos los Y que efectivamente son imágenes de algún X. ¿Se entiende? ¿No? Y acá, si yo me fijo, para todos los X, para cualquier X que tome, las imágenes me pueden dar o -1 o cualquier valor mayor a -1, ¿verdad? ¿Lo ven? Porque yo a cualquier X que tome acá, las imágenes, tomo un X acá, la imagen me cae acá. Tomo un X acá, la imagen me cae acá. Tomo un X acá, la imagen me cae acá. ¿No? Como mínimo me puede dar -1, pero no hay ninguno que me dé una imagen menor que -1, ¿verdad? Otra forma de verlo también es como si yo proyectase la gráfica sobre el eje de la Y, ¿no? Supónganse que yo agarro esta gráfica, y la proyecto sobre el eje de la Y, de un lado y del otro, ¿no? Toda la gráfica. Este tramo lo proyecto por acá, y este tramo lo proyecto por acá, y en realidad los Y que me quedan representados son todos los mayores o iguales que -1. ¿Está bien? A ver. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, sería esto, ¿no? No sé si lo logran ver, ¿no? Eso que está pintado de amarillo sería el recorrido de la función. Son los Y que efectivamente son imágenes de algún X. ¿Cómo lo obtuve? Proyectando la gráfica sobre el eje de la Y. ¿Sí? Si lo comparo con el codominio, ¿qué pasa? No son iguales. El codominio son todos los reales. Me lo decía la letra, eso no tengo que calcular nada. Sin embargo, o sea, si yo lo miro en el eje, el codominio sería todo el eje de la Y. Todos los Y, ¿verdad? Sin embargo, el recorrido es solo la parte pintada de amarillo. Si lo fuese a decir en términos de conjunto y en términos de números, serían todos los Y mayores o iguales que -1, ¿verdad? O los Y entre -1 y más infinito, como quieran
decirlo. ¿Está bien? Ahí lo tienen, ¿no? El recorrido de las funciones son los elementos entre -1, incluido el -1, por eso tiene el cerrado acá, y más infinito. Entonces, en este caso no es sobreyectiva porque no, el recorrido y el codominio no son iguales. Exacto. ¿Sí? Entonces, si lo Para que comparo sea, con el... para que sea sobreyectiva, tendrían que darnos como dato el codominio que sea de -1 más infinito. Exacto. Si hubiese dicho la letra que el codominio era el conjunto formado desde -1 a más infinito, cuando hago este estudio y esta comparación me daban que eran iguales. Pero no, lo que dice a priori es que el recorrido son todos los reales. Ahí está marcado con una subrayadita roja, lo que sería lo que está definido como codominio, que eran todos los reales. Que quedó como un cuadradito ahí, pero son todos los reales. ¿Tá? Entonces, como el codominio y el recorrido son diferentes, esta función no es sobreyectiva. ¿Está? ¿Está bien? Entonces, yo repasando un poquito. Para ver si es inyectiva, ¿cómo hacía? ¿Cuál era el método que usaba? Más allá de la definición, que es que a elementos distintos del dominio le corresponden imágenes distintas. ¿Cómo hacía para saberlo en la práctica, en el ejemplo? Dibujando o proyectando rectas paralelas al eje de Y. Al eje de X. Al eje X, ¿verdad? Ahí está. Son estas rayitas finitas que están ahí abajo, ¿no? Yo voy trazando rectas y recorriendo la gráfica. Una cosa práctica, sin tener que trazar rectas, cuando yo dibujo la función, la puedo recorrer con una regla, por ejemplo, ¿no? Si yo la recorro con una regla paralela al eje de las X, si en algún lado veo que corta en más de un punto, ya alcanza para decir que no es inyectiva. ¿Está? Ese es el método para saber si la función no es inyectiva. Recorrer la gráfica con rectas paralelas al eje de las X, y si cortan más de un punto, eso alcanza con que pase una sola vez. Si una vez cortan más de un punto, ya me alcanza para decir que la función no es inyectiva. ¿Ah? Y bueno, y para ver la sobreyectividad tengo que hallar el recorrido, que es lo más difícil, y compararlo con el codominio, que siempre me lo dan. Siempre está en la letra. ¿Cómo hago para hallar el recorrido? Bueno, ahí sí, proyectando la gráfica sobre el eje de la Y. Y ahí me queda, en este caso, me queda pintada esta línea amarilla, ¿no? Estos son los Y que pertenecen al recorrido de la función. Los mayores o iguales que -1. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno. Pero ¿qué pasa? Bueno, esta función, imagínense, si yo les pongo otra parábola y les pregunto si es inyectiva, ¿qué me van a decir? Que no. Y que no. Con las parábolas, si yo las dibujo todas completas, siempre que trace rectas paralelas al eje de las X, siempre las voy a cortar en más de un punto, ¿no? Porque tengo dos brazos tengo de la parábola, ¿no? Entonces, una parábola completa, graficada, nunca va a ser inyectiva. Que sea sobreyectiva, bueno, va a depender de cómo esté definido el codominio, y eso no puedo a priori ya decirlo de manera tan tajante, pero sí puedo decir que una parábola completa dibujada nunca va a ser inyectiva. Pero bueno, entonces, ¿qué hago? Esta función no es inyectiva, no es sobreyectiva tampoco, bueno, no tendría inversa, no es biyectiva, no tendría inversa. Omar, ¿tenemos que apagar el micrófono? Así. Gracias. Pero bueno, a partir de funciones que yo pruebo que no son, que fallan en alguna de las dos, en inyectividad o sobreyectividad, yo puedo encontrar otras parecidas, quizás con la misma expresión, ¿sí?
pero que sí lo sean. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, voy a modificar, alguno ya tuvo alguna idea ahí de modificar o de definir diferente el codominio para que sea sobreyectiva. Lo que voy a hacer ahora es modificar efectivamente estas funciones para que sí sean, que cumplan alguna de las dos o las dos a la vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, la función vimos que no era inyectiva, ¿tá? Pero si yo restringo el dominio, ¿qué quiere decir restringir? Si achico el dominio de determinada forma, puedo encontrar una nueva función que sí sea inyectiva. ¿Qué tendría que hacer? Fíjense, volvamos a la gráfica. Si yo quisiera esta función que sea inyectiva, ¿qué es lo que me está complicando la vida? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Por ejemplo, hacerle una simetría, así para que no corten dos puntos, así para que cada elemento del dominio no tenga dos imágenes iguales. Claro, pero ¿qué es lo que me está generando ese problema? Puedo decir que, por ejemplo, puedo restringirla entre 0 y más infinito, o 0 y menos infinito. Perfecto. O sea, que haya un intervalo. Ahí está. De manera que, ¿qué estás logrando con eso que me está diciendo que está bien? Que sea inyectiva, que no sea repetitivo el codominio. Perfecto. Pero en la gráfica, ¿qué estás logrando? Estás sacando una parte de la parábola. Estás sacando un brazo de la parábola. Perfecto. Lo estoy limitando, claro. Exacto. ¿Tá? Si yo me quedo, ¿no? Como tú decías, si yo me quedo con solo los valores positivos del dominio, en vez de decir que el dominio son todos los reales, como tenía al principio, a ver que no encuentro el cursor acá, ¿no? Acá estaba definido, aunque no lo vean, como todos los reales. Si yo en vez de decir que el dominio de esta función son todos los reales, yo digo que son solo los positivos, de 0 a más infinito, cuando voy a graficar no puedo graficar la función en todos los reales, porque no está definida en todos los reales, está definida solo para los positivos. Bueno, ¿eso qué significa? Que solo me quedo con los x positivos, y eso implica que solo me quedo con el brazo derecho de la parábola. Entonces ahora, cuando quiera recorrerla con rectas paralelas al eje de las x, voy a eliminar ese problema que tenía, porque me va a cortar siempre en un solo punto. ¿Está bien? No va a pasar que va a cortar en dos puntos. ¿Sí? ¿Es la única opción que tengo? No, la otra opción tú también la dijiste, ¿no? Los negativos. Ahí está, quedarme con los negativos. De 0 a menos infinito. Seguro, de menos infinito a 0, ¿no? Solo con el brazo izquierdo, digamos, la parábola, por decirlo así, ¿no? ¿Qué logro con eso? Logro que cuando recorro la gráfica con rectas paralelas al eje de las x, no me corta nunca en dos puntos. Siempre me corta en un solo punto. Entonces ahora, si yo les hubiese puesto este ejemplo desde el principio y les pregunto si es inyectiva, ustedes me van a decir que sí, porque ahora, si yo pruebo a recorrer la gráfica con rectas paralelas, siempre me cortan un solo punto. ¿Está bien? Entonces, esta nueva función, que es otra función, si bien tiene la misma, fíjense, a la primera le llamábamos f de x, a esta le llamamos g sub 1 de x, no por casualidad, sino porque es otra función. Al cambiar el dominio, estoy cambiando la función. ¿Sí? Si bien la expresión, ¿no?, es la misma, es x2 menos 1, al cambiar el dominio y al cambiarme la gráfica, la función es otra. Pero esta nueva función que encontré a partir de la que no era inyectiva, sí es inyectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que yo siempre voy a poder, aun si al principio me falla alguna de las condiciones, voy a poder modificarlas y encontrar una nueva función que sí cumpla con las condiciones. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, veamos qué pasa con la sobreyectividad. Dijimos que no era sobreyectiva. ¿Está? Pero ¿cómo hago para volverla sobreyectiva esta función? Ahí se restringe el codominio también. Ahí está. Que vaya de menos 1 al infinito. Ahí va. Sí. Ahí está. Es lo más fácil, ¿no? Porque ahí lo único que tengo que hacer es, si yo conozco el recorrido, definir mi codominio como lo mismo que el recorrido que hallé, ¿no? Dijimos que el recorrido era de menos 1 a más infinito, ¿no? Bueno, entonces ahora mi codominio va a tener que ser de menos 1 a más infinito. En vez de todos los reales, mi codominio va a ser de menos 1 a más infinito, ¿no? Entonces ahora sí es sobreyectiva.
¿Está bien? Entonces, la conclusión importante de esto es que a partir de una función que no cumplía ninguna de las condiciones, restringiendo el dominio en el caso de la inyectividad y restringiendo el codominio para que sea sobreyectiva, logro una nueva función que cumple las dos cosas, que sí es inyectiva y es sobreyectiva y por tanto que es biyectiva. Entonces, si bien pueden fallar algunas de las condiciones, yo tengo forma de hacerlas, encontrar una nueva función parecida que sí cumpla con las condiciones. ¿Sí? ¿Qué sería esa? Por ejemplo, sería esa que está escrita ahí, ¿no? Esa que le llamamos K, ¿no? Para llamarle diferente a todas. Sería una función cuyo dominio son solo los positivos, para quedarnos con el brazo derecho de la parábola, ¿sí? Y el codominio es -1 a más infinito para que coincida con el recorrido. ¿Sí? Es esta gráfica, esa que quedó ahí abajo, ¿verdad? ¿La ven? Sí. Me queda solo el brazo derecho de la parábola, con lo cual me aseguro que es inyectiva. Y cuando, ¿no? O sea, si yo le plantease esta de primera, sin haber hecho todo lo anterior, les pregunto si esta función es biyectiva, ustedes, bueno, lo primero que van a hacer para ver si es inyectiva es recorrer la gráfica con rectas paralelas y van a ver que no corta nunca en más de un punto. Por tanto, es inyectiva. ¿Está? Después, cuando hayan el recorrido, van a proyectar la gráfica sobre el eje de la Y y van a ver que el recorrido son desde -1 a más infinito. Cuando lo comparen con el codominio que está acá, van a ver que es lo mismo. Entonces van a decir, ah, coinciden. Entonces, es también sobreyectivo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro hasta acá? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un brevísimo repaso de lo que vimos hasta ahora y después ya dejo a Omar para que haga un ejercicio. Arrancamos de una función, arrancamos de la definición de función. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, para ver si efectivamente la vuelta, ¿no? Arrancamos de la definición de función, vimos que una función que cumplía la definición era esa, y nos planteamos la idea de poder hacer la vuelta, es decir, le llamábamos la vuelta, ¿no? Ir del conjunto B al conjunto A, de ir la relación, lo que llamaríamos la relación inversa, ¿no? Y ver si eso efectivamente es o no una función. Y bueno, y vimos que en el ejemplo que elegimos no era una función porque fallaban las dos condiciones fundamentales, que es que todos los elementos tengan imagen y que además sea única, ¿no? Cuando yo veía la vuelta acá, me daba que el A tenía dos imágenes y que el B no tenía ninguna imagen. Entonces eso falla y contradice cualquier definición de función. A partir de eso vimos que necesitábamos que la función cumpliera determinadas características para que esa vuelta fuese posible, digamos, ¿no? Y esas dos condiciones son que la función sea inyectiva y que la función sea sobreyectiva. Por tanto, biyectiva. Si cumple las dos cosas a la vez, la vuelta esa que hoy no se cumplía, se va a cumplir y la función va a tener inversa. ¿Ah? Entonces, ¿qué era que la función fuese inyectiva? Bueno, la definición teórica es que a elementos distintos le corresponden imágenes distintas. ¿Cómo lo hallo gráficamente? Bueno, recorriendo la gráfica de una función con rectas paralelas al eje de las X. Si eso, cuando recorro la gráfica que hice, en algún lugar me corta en más de un punto, alcanza para decir que la función no es sobreyectiva. Perdón, no es inyectiva. ¿No? La metodología para darme cuenta, en el caso de cualquier función, es la gráfica. Es trazar rectas paralelas al eje de las X y recorrer la función. ¿Está? Si no cumple, bueno, puede pasar que no cumpla. Ahí, ¿qué hacía? Modifico el dominio. Cuando hablo de inyectividad estoy hablando del dominio de la función. ¿No? Esta función era inyectiva, hicimos eso. ¿Cómo lo solucioné? Bueno, definiendo una nueva función donde el dominio fuesen los positivos nada más.
Entonces me queda esa gráfica que, cuando hago de vuelta ese ejercicio de recorrerlo con rectas paralelas, me da que nunca cortan más de un punto. ¿Está bien? Bueno, y lo otro es cuando es sobreyectiva, ¿no? Lo otro que fallaba es que cuando era sobreyectiva. La definición de sobreyectividad es muy sencilla. Lo único que dice es que el recorrido debe coincidir con el codominio. El codominio siempre lo sé, porque me lo dan en la letra. Lo que tengo que hallar es el recorrido. ¿Cómo lo hallo? Bueno, lo hallo de esta manera, gráficamente también, ¿no? Ahí está, proyectando la gráfica sobre el eje de la Y. Y ahí me queda pintada esa línea amarilla, ¿no? O sea, el recorrido son los Y, que efectivamente son imágenes de alguien. ¿Eso cómo lo hallo? Bueno, proyectando la gráfica sobre el eje de la Y y ver cuáles son los Y que quedan recorridos. Todo el eje de la Y serían todos los reales. Bueno, acá no quedaron todos los reales, todo el eje pintado de amarillo no quedó. Quedó solo desde -1 a más infinito. Entonces el recorrido en este ejemplo era de -1 a más infinito. Cuando lo comparé con el codominio, que eran todos los reales, me da que no coinciden y por tanto no es sobreyectiva, pero lo puedo solucionar fácilmente. Cambio y defino, en vez del codominio sean todos los reales, lo defino como esto que hallé como recorrido y ya está. Llegamos a este ejemplo donde modificamos dominio y codominio y nos quedó esta función que en vez de estar de R en R está de 0 a más infinito como dominio y de -1 a más infinito como codominio, y eso ya alcanza. Con esas condiciones encontré otra función que tiene la misma expresión, si bien tiene la misma expresión y quedó -1, es otra función, porque tiene otro dominio, otro codominio, otra gráfica, diferente a la original, pero esta función sí es inyectiva y sobreyectiva, por tanto es biyectiva y por tanto va a tener inversa. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Está claro? Bueno, bien. Entonces, Omar, ¿andás por ahí? Estoy, sí. Bueno, para que te doy permisos y te dejo para que sigas con algún ejercicio. Apago la cámara y... Sí, dale nomás. Apago lo mío para no interferir. Hola, chicos. Bueno, ¿ves? Acá tenemos la lista de ejercicios que vamos a hacer. Voy a hacer del ejercicio 1 algunos de ellos, ¿está? Dice así: da las siguientes funciones, graficarlas y analizar si son inyectivas, sobreyectivas y bueno, y si son biyectivas. Y ya si son biyectivas, aunque no me lo pregunte el ejercicio, podemos ya discutir qué es invertible o no. ¿Está? Fíjate que estos ejercicios después los retomamos para hacer el 2 y el 3, pero hay cosas que aún no hemos dado, por eso es que no hago el 3 todavía. Pero bueno, vamos a empezar por el B, ¿va? Dice así: sea la función, voy a hacer fx igual a menos x2 más 2x. ¿Está? Y siempre tengo que ver cuál es el dominio y codominio. Y la letra me dice que el dominio y codominio son todos los reales. F, R, R. ¿Está? Bueno, esta es una parábola de concavidad negativa. Concavidad negativa, si yo recuerdo la función parábola ax cuadrado más bx más c, la estudiamos en estructura, estoy con arquitectura, en cálculo 1A, la letra A me está dando la concavidad, por lo tanto, la concavidad va a ser
negativa. El vértice me va a servir, ¿está? Menos b sobre 2a. Y lo otro que me va a servir es hallar los ceros. Los ceros de la función. Si cuando yo grafico la parábola a partir de estos 3 puntos, puedo discutir ya todo lo que me preguntan. A mí me parece que es mucho más fácil graficar esas funciones sencillas para poder discutir. ¿Está bien? Hay estudiantes que me dicen, no, yo no lo preciso hacer. Bárbaro. Yo estoy dando clases para la media y tenemos que dibujarla o debemos dibujarla. ¿Está bien? Bueno, ¿la concavidad cuál es? Menos b sobre 2a menos 2 sobre 2 por menos 1. Esto me da que el vértice está en x igual 1. ¿Está? Si la x vale 1, sería menos 1 al cuadrado más 2 por 1. Cuidado con el signo. Es menos paréntesis 1 al cuadrado más 2 por 1. Estoy evaluando el x del vértice en la función. Y esto creo que me da 1. Así que el vértice estaría en 1,1. Estoy haciendo cosas que ustedes dominan de cálculo 1A. Lo otro que me sirve es los ceros. Acá, allá los ceros es muy sencillo. Como no aparece el término C, acá, allá los ceros. Sí, los ceros. Menos x cuadrado más 2x igual a 0. Saco la x. Me queda menos x más 2 igual a 0. ¿Está bien? Y de ahí queda que x1 igual a 0 y x2 igual a 2. ¿Está bien? Si tengo todos los elementos, entonces, para poder graficar mi parábola, como me dicen que son todos los reales, el dominio y codominio, tengo el vértice en 1,1, tengo los ceros y tengo la concavidad. ¿Está bien? A ver, la grafican ustedes ahí y yo la hago en 1 minuto. Con los elementos que le di, buscamos 1 y 2. ¿Está bien, chicos? Si no hay duda con la gráfica, ¿se entendió la gráfica? Sí. Bien, bueno, lo dijo Alejandro, chicos. Cuando tengo una parábola definida en todos los reales, fíjense que se va a tirar una recta horizontal y me va a cortar siempre 2 puntos. Bueno, excepto que esté fuera por encima de 1, pero siempre que esté de 1 hacia abajo, si yo tiro una recta, voy a cortar siempre 2 puntos. Por lo tanto, van a haber diferentes valores de x que van a tener la misma y. ¿Sí o no? Por ejemplo, si yo tiro acá esta recta, déjame buscar acá. Yo tiro acá esta recta, estoy cortando 2 puntos.
Por lo tanto, va a haber un X1 y un X2 que van a tener igual altura. Y así, cualquier recta que pase con valores menores a 1 va a pasar esto. Por lo tanto, esto me permite a mí poder afirmar si ella es inyectiva o no. ¿Está? No es inyectiva. No es inyectiva. Perfecto. ¿Por qué? Porque para valores diferentes de X tengo un mismo valor de Y. O si tiro una recta horizontal, me corta la función en más de un punto. No inyectiva. ¿Está bien? Sí. Sobreyectiva, miramos acá. Sobreyectiva, miramos acá. El codominio se lo tienen que dar para poder preguntarme a mí si la función es sobreyectiva o no. Me tienen que dar el codominio. El codominio me están dando que es todos los reales. Si el codominio me da que todos los reales, vamos a ver cuál es acá el recorrido. No, el recorrido no son todos los reales. Tú visualizas en la gráfica y el recorrido es de menos infinito a 1. Son los valores que toma la función para los diferentes valores de X que pertenecen al dominio. Por lo tanto, es no sobreyectiva, ¿verdad? Ya de antemano, al no ser inyectiva, ya sabía que era no biyectiva. Es decir, que cuando no se cumpla una de las dos cosas, es no biyectiva. Por lo tanto, es no biyectiva y no tiene inversa, no es invertible. ¿Está? No es invertible. ¿Dudas hasta acá? Ninguna. Ninguna. Bueno, vamos a pasar a hacer el C. Si no hay problema, Omar, vamos a hacer el C. Dime. Omar, Dime. ¿no te animás a restringir dominio y codominio para encontrar una que cumpla? Sí, lo puedo hacer. ¿No? Así, con este mismo, así. Miren acá, chicos. Hay infinitas respuestas a lo que está diciendo Alejandro, ¿está? Pero en las revisiones le van a decir esto. Miren, era el ejercicio 2, dice, en aquellos casos del ejercicio 1, donde la función resultó no ser biyectiva, es el caso en que estamos, cambiar dominio y codominio, manteniéndolo lo más grande posible para que resulte en biyectiva. Le van a dar siempre una condición por un problema de que sea más fácil para nosotros corregir, porque si no, cada uno puede buscar una solución diferente. Entonces, cuando me están diciendo que yo lo mantenga lo más grande posible para que resulte biyectiva, ahí ya me están condicionando a una sola solución. Bueno, vamos entonces a ver cómo quedaría esto. Acá yo tendría dos variantes. Quiero que piensen un poquito ahí. Le voy a dar 2 minutos para que me piensen en las opciones y yo paso. ¿Cómo yo tengo que modificar dominio y codominio para que esta función sea biyectiva? ¿Entiende? Yo diría, vayan pensando, bueno, si yo trabajo con 1 más infinito, me quedaría, si yo trabajo, vamos a primero ver el dominio, ¿está? El dominio. Si yo me quedo con 1 más infinito, ya deja de ser no inyectiva, pasa a ser inyectiva, ¿verdad? Si yo tapo acá y me quedo con 1 más infinito, pero me puedo quedar con menos infinito a 1 también. Las dos opciones son posibles. ¿Qué condición me están dando? No, trata de mantener lo más grande posible. Por lo tanto, me están dando la condición o me están dando la información para que yo me quede con esta parte de la parábola. Si déjame graficar las dos opciones que estoy discutiendo. Bueno,
Una sería esta. 1. Si sería esta una, ¿ven? Y otra sería esta. Las dos. ¿Verdad? Ya ahí las dos pasaron a ser biyectivas, pero en el ejercicio me quedaría con esta parte, porque es la que tiene más valores de X. Fíjense que estaba toda la parte negativa hasta el 1. Entonces podría ser así. El dominio, voy a escribir primero el dominio. El dominio sería abierto de menos infinito. Siempre los menos infinitos o más infinitos abiertos. Y que me incluya el 1 y ahí lo cierro. ¿Están de acuerdo? Sí. Es el más grande, porque el otro sería de 1 más infinito, pero se visualiza que aquí hay valores mayores, hay más X. Esto es lo que me está diciendo. ¿Y de dónde a dónde iría el recorrido? Bueno, el recorrido iría de menos infinito a 1, incluyendo el 1, porque lo puse cerrado. Por lo tanto, podríamos escribir así, F va de menos infinito a 1 y el codominio, para que coincida con el recorrido, igual de menos infinito. Mira, qué casualidad. Esto coincidió. Chicos, la experiencia nos dicen que esto a ustedes al principio les es un poco difícil de entender. Entonces, pregúntenme si se entendió. Vamos a ver si cumplo con las condiciones. Si yo tiro ahora una recta horizontal, Omar. Me corta, espera un momentico, te entiendo. Me corta siempre en un solo punto. Así que ya pasó a ser inyectiva. Y el recorrido coincide con el codominio. El codominio va de menos infinito a 1. Los valores de las I. A ver, ¿alguien me iba a preguntar algo? Sí, yo tampoco entendí por cómo te das cuenta que ese dominio es más grande que el otro. No entiendo cómo darme cuenta de elegir esa parte. ¿Me puedes hablar un poquito más alto? Porque tengo un micrófono malísimo, los audífonos malísimos. Que no entendí cómo te das cuenta que esa parte de la gráfica tiene el dominio más grande. Porque fíjate tú tienes así los de X, Y, B. De acá para acá es igual a este para acá, ¿verdad? Sí, acá están todos los negativos y acá están todos los positivos. Hasta ahí me vas entendiendo. Si yo en esta gráfica tengo todos los negativos y tengo un pedacito positivo, es más grande que esta, porque esta no tiene todos los positivos. Esta tiene todos los positivos menos este pedazo. Entonces, visualizas en la gráfica que acá hay valores mayores de X. ¿Te das cuenta o no? Porque esta parte tiene todos los negativos más tiene este pedacito. Ángela, ¿lo entendiste ahora, no? ¿Está bien? Hola. ¿Sí o no? En todo caso sería no por los valores mayores, sino por la cantidad de X que tomes en el dominio. Claro, sí, okay. Sí, es lo que te dice. Míralo acá, ¿ves? En aquellos casos del ejercicio donde la función resultó no ser biyectiva, cambiar dominio y o codominio manteniendo lo más grande posible para que resulte biyectiva. Porque yo podría haber puesto esto, miren, vamos a verlo mejor con la gráfica. ¿Quién me dice a mí que esta que pasa por acá no es biyectiva?
Dígame. Sí, la puedo hacer biyectiva. Pues yo puedo poner que el dominio sean los reales negativos y el codominio igual. Pero no está cumpliendo con lo que me dice la letra. ¿Estoy libre de elegir? No acá. Acá estoy condicionado a esto. Por eso yo les digo que en las evaluaciones ponemos siempre una condición, porque si no la respuesta hay infinitas respuestas. Así que ustedes tienen que ver, porque a veces no me dicen que sea manteniéndolo lo más grande posible, sino te dicen que tal número pertenezca al recorrido o que tal número pertenezca al dominio. Entonces, o que tal número pertenezca al codominio. Te dan una condición de tal manera que se va a restringir bastante el problema de las soluciones. Porque acá hay infinitas soluciones. Para esa función yo puedo poner en función del dominio, codominio y la gráfica, me da opciones infinitas. Porque puedo trabajar con intervalos, que la función sea inyectiva y sobreyectiva, por lo tanto biyectiva. Pero acá no, acá solamente la respuesta era esta. Pregúntenme, chicos, porque yo sé que esta parte es entreverada la primera vez, después no, después de eso lo agarran y es muy rápido. Ahí preguntaba. Ok, yo no estoy leyendo el chat porque no me concentro tanto, así que, no, Alejandro, ¿tú lo estás leyendo? Sí, lo estaba leyendo y estaban haciendo una pregunta interesante, que es que yo le contesté Oye, igual. me va rápido. Es que... Pero hay alguna que no le haya respondido, mira, a ver. No. Yo les quería comentar a todos que alguno preguntaba, bueno, ¿qué pasa si justo queda en el medio? Que te queda de 0 a más infinito y de 0 a menos infinito. Bueno, ahí puedes elegir cualquiera de las dos, o sea, no hay ninguna que sea más grande que otra, o sea, la que elijas va a estar bien. Claro. Bueno, de este duda, vamos a estar la próxima clase en todo esto. Dime. Perdona que vuelva para atrás. Cuando dijiste que no es sobreyectiva, tú agarraste menos infinito a 1. ¿Verdad? Sí. Como dominio. Eso siempre es no, así. Yo agarré la función acá. Yo agarré y yo dije, ¿cuál es el recorrido de ella? Esos valores, cuando los recorridos tú los miras con la gráfica. Dime los valores que toma la I. La I no va desde acá abajo, desde menos infinito hasta 1. ¿Me entiendes? Tú tienes que ver el recorrido con los valores que toma la I, la función. Míralo acá. Sí, claro, y después se repite del otro lado. Va de 1 a más infinito, pero agarrás el de menos infinito. Sí, pero el recorrido para ambas partes es el mismo. Va de menos infinito a 1. Pero son dos cosas diferentes. El recorrido lo veo con el eje de las Y y el dominio lo veo con el eje de las X. Entonces, no me acabo de dar cuenta cuál es la duda tuya. Porque esto que está acá... Ya lo entendí. Porque ¿Ya lo entendiste? Me comí que sí, es el recorrido son las Y, no las X. Qué boluda, perdón. Perfecto, no. ahora asócialo con la I. Si subo de menos I a 1I. Y cuando abajo es de 1 a menos I. Claro. Siempre me fijo en las I, no en las X. Para el recorrido sí. Las X para el dominio. Omar, perdóname, ojo que esa gráfica que hiciste ahí abajo no es la... le falta un pedacito. ¿Esta? No, esto fue otro ejemplo. Ah, perdón. Esto fue un ejemplo que te ponía de que esa hubiera sido una solución si no me hubieran puesto esa condición, ¿entiendes? Exacto. La gráfica es esta. Pero yo podía haber dicho, bueno, si no me ponen condición, yo soy caprichoso y pongo esta, ¿entiendes? Pero no. La respuesta era única. No había más. A ver, una aclaración que siguen preguntando. No se preocupen por ahora con eso. A ver, lo importante que sepan, por lo menos ahora, es que cuando uno tiene una función que no cumple, que no es inyectiva, ¿ya? Que uno puede restringir el dominio y puede volverla inyectiva. Hay muchas maneras de restringir el dominio, incluso podría hacerlo mucho más chico. Para poner un criterio se define que se quede lo más grande posible.
Y es por eso que entre las dos opciones de quedarte con el brazo derecho y el brazo izquierdo, la correcta en teoría sería la del brazo izquierdo porque estoy tomando más valores de X. Tengo todos los negativos más los que van entre 0 y 1. Es por eso. Bueno, algo más. Hacemos rápido porque me da tiempo en 3 minutos. No, Vamos a ver. Dejamos por acá, Hola. Omar, porque... Omar. Dime. Dejamos por acá porque tenemos que terminar ahora ya en 3 minutos. Bueno, lo dejo entonces. Les quería decir un par de cosas. Del ejercicio 1 de la lista, si se fijan de la lista de ejercicios, los pueden hacer todos. O sea, Omar hizo el 2, el B, la parte B del ejercicio 1. Traten de graficar, eso ya lo saben porque eso es viejo. Y bueno, ver si cumple, que es inyectiva y es sobreyectiva. Y en el caso que no cumplan, tratar de modificar dominio y codominio. O sea, hacer esto mismo. Si el libro está en el EVA, está subido en el EVA. Y lo pueden intentar hacer. Traten de practicar ustedes. La que viene vamos a hacer mucho de esto. Vamos a seguir trabajando la primera parte de la clase con las condiciones que debe cumplir la función para ser invertible, antes de meternos ya en hallar la inversa. Porque todavía esto genera bastantes dudas y no es tan sencillo, y me confundo con dominio y codominio recorrido. Entonces, traten de empezar a hacer algunos y así vienen con más dudas para la próxima. ¿Está bien? Bien. Bueno, Mar, nos vemos el martes y nos vemos todos el martes. Gracias. Gracias, profe. Buena clase, gracias. Nos Gracias. vemos.